fuerzas que se desarrollan en cada una de las capas. La fuerza en cualquier capa, el F sub SI, es el F sub SI por el A sub SI. En la capa 1, en la capa 1, la fuerza que se obtiene es de F sub S1, que es 4.2 o 15.3, y es de tracción. F sub S2, también de tracción, que será de 1.59 o 5.70. La profundidad del bloque de compresiones resultó de 19.11, no. La A ver, el A balanceado fue de 0.85 de 19.11. $16.24 céntimos. En la ubicación, como verán, en este caso, la capa 3 y 4 quedan dentro de la profundidad del bloque de compresión. Bien. La capa 3 y 4, la capa 3 de aquí hacia acá hay como 15 centímetros, ¿no? 15.83 centímetros. La profundidad del bloque de compresiones quedaría a la izquierda. Por lo tanto, estas dos capas quedan dentro de la zona comprimida, dentro de la profundidad del bloque de compresión. Y si esas capas quedan dentro de la profundidad del bloque de compresiones, en el cálculo de las fuerzas que se desarrollan en esas capas, hay que considerar este 0.85 de F', es decir, el F sub S3 debería ser de 1.02 menos 0.85 por punto 20, y eso multiplicado por 5.70. El F sub S4, que también queda dentro de la zona comprimida, debería ser 3.65 menos 0.85 por 0.21, y en este caso de 15.3. Recuerden que estas cantidades de acá, este 0.85 y este 0 de acá, es para considerar que dentro de la zona comprimida parte del concreto es ocupado por el acero. Y por último, y C sub C es 0.85 F'C A por B, el A balanceado. C sub C 0.85, F'C 0.21. La profundidad del bloque de compresiones 16.4
24. Por el B, que es 25. Recuerden que este producto de acá, el A por B, representa, ¿no?, en un rectángulo el área de la zona comprimida, lo que hace rato habíamos marcado acá, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Marcamos acá una línea y luego achuramos esto, y ese esfuerzo está aplicado sobre toda esa área achurada. El A por B representa el área de la zona comprimida de manera general, porque luego vamos a ver el caso de la columna en T, y ya el área comprimida probablemente no sea un rectángulo, y habría que calcularlo de otra manera. Cuando hacemos el cálculo del C sub C, que es la resultante de las fuerzas de compresión que se desarrollen en concreto, lo que estamos viendo por acá, el C sub C, estamos aceptando que en toda esa área comprimida todo es concreto, ¿no? Pero que sabemos que parte de ese concreto es ocupado por el acero. Esa parte de acá que está ocupada por el acero se está descontando en F sub S3 y en F sub S4, ¿no? Bien. Entonces ahora lo único que nos queda es tener aquí los datos. ¿Cuánto sale acá? 64.26 toneladas en tracción. Disculpe, ingeniero. 9.06, ¿le parece? Toneladas en tracción. ¿Puede ser así? Acá 4.80 en compresión, 52.96 en compresión. Y eso ni hablar, que eso está comprimido. Recuerden que el concreto solo puede resistir compresión, no puede resistir tracción. 72.47 toneladas también en compresión. Si por acá hiciésemos un dibujito y luego acá la capa 1, la capa 2, la capa 3 y la capa 4. Entonces por acá vamos a tener la resultante de las fuerzas de tracción que se desarrollan en concreto, o en el acero, disculpen, de esta capa, que es F sub S. Por acá vamos a tener F sub S 2. Por acá F sub S 3. Y por acá F sub S 4. Y por acá C sub C, que es la resultante de las fuerzas de compresión. Su ubicación de aquí a acá, el A balanceado entre 2. Todas esas son fuerzas internas. Y la fuerza externa que lleva a la condición de falla le estamos llamando P sub N. Pero como es la condición de falla balanceada, le vamos a poner P sub N balanceado, ¿no? Esto es el A balanceado entre 2. El A balanceado entre 2. La excentricidad, ¿no?, medida hasta la línea de acción de la carga balanceada, le vamos a llamar L balanceado. Bien. Esto de acá es equivalente, digamos, al dibujito que están viendo ustedes ahí en la diapositiva. Estas líneas de trazo discontinuo representan los centroides de los aceros que están en las diferentes capas. Bien, la capa 1, la capa 2
la capa 3, la capa 4. Bien, igual acá podemos plantear las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Y podemos decir que la sumatoria de fuerzas verticales aquí igual a 0. De esa sumatoria de fuerzas verticales, la fuerza externa debe ser equilibrada por todas estas fuerzas internas. De la ecuación de equilibrio, P sub NB tendría que ser igual a todas las fuerzas de compresión menos las fuerzas de tracción, ¿no? Entonces, haciendo ese planteamiento, luego vamos a obtener cuánto vale la carga en condiciones de falla balanceada, ¿no? El P sub N balanceado debería ser todas las fuerzas de compresión, ¿no? 64 puntos, disculpen, sería 72.47 más otra fuerza de compresión 52.96 más 4.80 menos todas las fuerzas en tracción 906 y menos 64.26. La carga en condiciones de falla balanceada es de 50 y cuánto, ingeniero? 56.91 toneladas. Bien. Ahora, igual, si planteamos la ecuación de equilibrio con respecto a los momentos, el momento producido por el par o por la fuerza externa debe ser equilibrado por los momentos que generan las fuerzas internas. Haciendo sumatoria de momentos con respecto al centróideo. Aquí, el centróideo está por acá. La fuerza externa genera aquí un momento en sentido horario. Y todas las fuerzas internas generan, en este caso en particular, un momento en sentido anti-horario. Entonces, P sub N D por la excentricidad balanceada menos el momento que genera esta fuerza, el de acá, el de acá, el de acá y el de acá, igual a 0. Luego, P sub N por B por EB se despeja y obtenemos que será igual al momento que generen cada una de estas fuerzas con respecto al 0. En esa sumatoria de momentos, todos aquellas fuerzas internas o aquellos momentos generados por las fuerzas internas que tienen sentido contrario al momento generado por la fuerza externa, al otro lado de la ecuación pasa con signo positivo. Y todos aquellos momentos generados por las fuerzas internas que tengan el mismo sentido del momento generado por la fuerza externa pasa al otro lado de la ecuación con signo negativo. Entonces, es lo único que hay que hacer aquí, ¿no? Ahora, miren, el momento balanceado, que es la carga balanceada por la excentricidad balanceada, ¿no? Será, como verán aquí, todas las fuerzas internas generan momentos de sentidos opuestos a los que genera la fuerza externa. Por lo tanto, todos esos momentos deben sumarse, ¿no? Bien. Entonces, si sumamos, comenzamos de manera ordenada con primero C sub C. C sub C genera un momento con respecto a este punto que será
la intensidad de esta fuerza, 72.47. Bien. El brazo palanca, la distancia que debería haber desde el centroide al punto de aplicación de C sub C. Si de aquí para acá tenemos 20 centímetros, H medio lo que dice el ingeniero, entonces la distancia que habría desde este punto a el centroide sería 20 centímetros menos AB medio, ¿no? Entonces sería así, 20 menos 16.24 entre 2, y esto entre 100. Le agregamos el momento que genera F sub S1. La intensidad de F sub S1 es de 64.26. El brazo palanca, la distancia que debería existir desde este punto en el cual estamos haciendo sumatorio de momentos, estamos haciendo sumatorio de momentos en este punto de acá, y el brazo palanca, aquí creo que se nota mejor, la distancia que existe desde el centroide de la sección al centroide de la capa 1. Si de aquí para acá es H medios y de aquí hacia acá es de 1, entonces sería de 1 menos H medios. Me refiero a esta distancia. Esta distancia, ¿cómo se podría calcular? Por diferencia de segmento. Si de aquí hasta acá es de 1 y de aquí hasta acá es H medios, entonces sería de 1 menos H medios. Es decir, en nuestro caso, 32.5 centímetros menos 20. Se divide entre 100 para pasar toneladas centímetros a toneladas metros. Luego tenemos el momento que genera F sub S2. Es 906 el brazo palanca. D sub 2 sería D sub 2 menos H medios, la distancia que hay desde el centroide de la sección al centroide de la capa 2, esta distancia de acá, ¿no? Que sería D2 menos H medios. Esto es D2 2415, 2583, ¿cuánto fue? D2 2417 menos 20 más F sub S3, que es entre 100, ¿no? Acá 4.80, el brazo palanca 15.83, creo que 15.83, o disculpen acá 20 menos 15.83, y esto entre 100 para que se pase de toneladas centímetros a toneladas metros. Y por último, 52.96 el brazo palanca, que sería 20 menos 7.5, y también igual entre 100. ¿Bien? Bien. Esto es más. Es prudente ver los brazos palancas. Insisto acá, por ejemplo, para el caso del brazo palanca de la fuerza F sub S1, el brazo palanca debería ser la distancia que existe desde el centroide de la sección al centroide de la capa 1. Lo que hemos calculado es esta distancia de aquí a acá. Esta distancia. Que como ven, se puede obtener como de 1
menos H menos. Eso sería el brazo palmo, ¿no? A ver, si me ayudan con los cálculos, esto resulta de cuánto? 23 puntos. Bien, el MN balanceado 23.84 toneladas. La excentricidad balanceada se puede calcular como la excentricidad balanceada debería ser el momento balanceado entre la carga balanceada. 23.84 entre 56.91. La excentricidad balanceada es de 0.042 metros. Para no perder la idea de lo que estamos haciendo, la carga y el momento que conducen a la falla, a la columna. ¿Se acuerdan? Esto representa la excentricidad de 0 y eso representa la excentricidad del infinito. Por acá, teóricamente, hemos trazado una excentricidad de ¿cuánto? Bien, de 0.42. La carga se va incrementando con esta excentricidad, ¿no es cierto? Hasta que la deformación en la fibra extrema comprimida es de 3 milésimas. Bien. La condición de falla balanceada sirve luego para diferenciar los diferentes modos de falla que se pueden presentar en la columna. Aquí, miren, el diagrama de integración completo se ha calculado el punto que corresponde a la resistencia de carga axial concéntrica, la resistencia nominal, y el punto que corresponde a la flexión pura. Y por acá tenemos el punto que corresponde a la condición de falla balanceada. ¿Ven? Aquí la excentricidad igual a la excentricidad balanceada. Como verán, la excentricidad balanceada va a limitar lo que sería la falla por compresión de lo que sería la falla por tracción. Todo lo que está de aquí hacia arriba, cualquier carga mayor que la carga balanceada va a generar una falla por compresión. Cualquier carga menor que la carga balanceada va a generar una falla por tracción. En la falla por compresión, siempre la deformación de la fibra extrema comprimida, llegando a su límite de 3 milésimas, y la deformación del acero más traccionado, la deformación del acero de la capa 1. En la falla balanceada, esa deformación va a ser menor que la deformación que da inicio a la nuez. Entonces es una falla básicamente frágil. Y en la falla por tracción, en el momento de la falla, la fibra extrema de 3 milésimas y la deformación del acero más traccionado, de la capa 1, una deformación unitaria mayor que E. También aquí notarán algo, en la condición de falla balanceada, esta distancia que existe desde la fibra extrema comprimida a este punto de acá, que es el eje neutro, este es el C balanceado, que en la condición de falla por compresión, el valor de C
va a ser mayor que el C balanceado. Y en la falla por tracción, la profundidad del eje neutro, en la falla por tracción, va a ser menor aquella que corresponde a la condición de falla balanceada. Es decir, si nosotros quisiésemos ubicar más puntos de este diagrama de interacción, por ejemplo, para falla por compresión, deberíamos escoger un valor de C menor que el que corresponde a la falla balanceada. Y si quisiésemos determinar un puntito de este diagrama de interacción en la zona de falla por tracción, entonces habría que considerar un valor de C menor que el correspondiente a la condición de falla balanceada. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, tomando como referencia esto, y la idea es que los cálculos que siguen ya los desarrollen ustedes, obviamente con el apoyo mío, si es que así se requiere. Y vamos a ir calculando al menos dos puntitos adicionales. Uno tanto en la región de compresión, otro tanto en la región de tracción, y luego, después, les voy a mostrar cómo se hace el cálculo de la resistencia a la presión. ¿Estamos? Bien, a ver. ¿Ah? A ver, entonces vamos a calcular los puntos. Y ahora vamos a tomar el tercer punto, P sub n y n sub n, para un valor de C. Vamos a poner un valor de C de 30 centímetros. Y como ven, mayor que el C balanceado, que es de 19.11 centímetros. Bien, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar los valores de P sub n y n sub n que corresponden a la región de falla por compresión. Lo que debo esperar es que en el momento de la falla, el acero más traccionado tenga una deformación menor que E. Eso es lo que debo esperar. Si ustedes se percatan, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Ya tengo el valor de C. Por lo tanto, el esfuerzo en cada capa sería toneladas centímetros cuadrados, igual a 6 veces el BI menos C entre C. Eso sería el esfuerzo en cada una de las capas. Vamos a colocar aquí esto, color que se apriese. Entonces, el eje su SI, que es el esfuerzo expresado en toneladas centímetros cuadrados, será igual a 6 veces el BI menos C entre C. Y recuerden que esto siempre tiene que ser menor o igual que F. Esta expresión es válida tanto para el acero en compresión como el acero en tracción. Entonces, ya no vamos a calcular las deformaciones unitarias. Sabemos cómo se pueden calcular estas. Y la intención ahora es agilizar el cálculo de la carga y el momento que conducen a la falla a esa columna con una excentricidad de 30 centímetros. Bien. Yo voy a seguir aquí de moderador y lo que queremos primero es saber cuánto vale el esfuerzo en la capa 1, el esfuerzo en la capa 2, el esfuerzo en la capa 3 y el esfuerzo en la capa 4.
Recuerden en este caso el A, el 85% de 30. ¿No? El 85% de 30 es 25, 50 céntimos. 25, 50. ¿Estamos? Bien. A ver, entonces, si hay necesidad de que los apoyen, me llaman y vamos viendo cómo va saliendo los datos. ¿Ah? Recuerden que esto de acá es solamente lo que estamos colocando por acá de la semejanza de triángulos, que eso no creo que sea mayor inconveniente, ¿no? El 6 sale de multiplicar 2000 por 0.03. Claro, el 0.03 es una constante. A ver, ¿cuánto sale acá? 0.50. ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? ¿0? Muy bien. 0.50 toneladas centímetros cuadrados. Tracción, por lo que infiero, ¿no? Bien. El siguiente. ¿Ah? Menos 1.17 toneladas centímetros cuadrados en compresión. ¿Bien? ¿Ah? 83 toneladas centímetros cuadrados también en compresión. ¿Bien? Menos. Bien. Pero no puede ser más de 4.2. Menor o igual que menos 4.20 toneladas centímetros cuadrados en compresión. El esfuerzo en el acero no puede ser más de 4.2 por la misma forma del diagrama de esfuerzo de formación. El diagrama de esfuerzo de formación es así. Aquí FY y por acá E. Entonces, lo que pasa es que probablemente la deformación del acero comprimido, el E sub S4 está por acá. Más que la deformación que da inicio a la. Entonces el FY o el F sub S es igual a F. ¿Qué es lo que necesitamos calcular ahora? Los F sub S, 1 mayúsculo, ¿no? Es decir, el F sub S1, ¿cuánto sería? 7 puntos. Vamos a colocarlo por acá. F sub S1 es 7.67 toneladas en fracción. El F sub S2 6.65. A ver, como verán, en este caso, si recordamos aquí, el D1 es 32.50, el D sub 2 es 24.47, 24.17, el D3 15.83, ¿no? Y D sub 4 es. Bien. A ver, ¿qué fierros caen o qué capas caen dentro de la profundidad del bloque de compresión? Como ven, 25.50 está a la izquierda de D sub 2. Por lo tanto, los aceros que caen dentro de la zona comprimida, o las capas, disculpen, que caen dentro de la zona comprimida, sería FS2, o la capa 2, la capa 3 y la capa 4. Entonces acá debería ser 1.17 menos 0.85 de punto 21.
¿Así lo calculó? A ver, insisto acá, F sub S2 como D sub 2 o como A, vamos a poner como A 25.50 centímetros es mayor que D sub 2 24.17 centímetros. Bien, ¿sí? Entonces, volvemos a lo de acá. Significa que la capa 2, 3 y 4 quedan dentro de la zona comprimida. Y el cálculo de las fuerzas en esas capas debe hacerse de la siguiente manera. Por ejemplo, el F sub S2 debería ser, ¿no?, en valor absoluto, ya sé que está en compresión, 1.17 menos 0.85 por punto 20. Y luego esto por 5.70. Y ahora sí, ¿cuánto sale, ingeniero? Bien, 5.63 toneladas en compresión. El F sub S3. El F sub S3, ¿cómo sería? También, ¿no?, cae dentro de la zona comprimida. 2.83 cae dentro de la profundidad del bloque de compresiones. 2.83 menos 0.85 por punto 21 y por 5.70. ¿Cuánto sale? ¿Ah? 15.14 toneladas en compresión. Y el FS4 debería ser igual, ¿no? 420, porque acuérdense, el límite es 4.200. Aquí le han puesto el signo menos para indicar que está en compresión. Entonces aquí sería 4.20 menos 0.85 por 0.21 por 15.30. 66 puntos en compresión. ¿Sí? Ha salido de hacer la diferencia de 4.2 61, ingeniero. 61.53. Claro, el ingeniero no ha descontado. 61 puntos. A ver, creo que no vamos entendiendo el asunto. Como ven, la profundidad del bloque de compresiones es 25.50. 25.50 es más que de 2. Eso significa que la capa 2, la capa 3 y la capa 4 quedan dentro de la profundidad del bloque de compresión. Si esas capas quedan dentro de la profundidad del bloque de compresiones, las fuerzas que se desarrollan en esas capas deberían calcularse con la expresión de acá. Es el esfuerzo en esa capa menos este 0.85 F'(C). Recuerden que esto de acá es para considerar, digamos, hay parte del concreto en la zona comprimida que es ocupada por el acero. Entonces aquí debería ser F sub S3 2.83 en valor absoluto, menos 0.85 por punto 20. Lo colocamos mejor para que quede. Aquí es 2.83 menos 0.85 por punto. Bien, y esto por 5.70. Y el FS4 debería ser 4.2 en valor absoluto, no importa aquí el signo, el signo indica tracción-compresión, la fuerza es una cantidad escalar siempre positiva, así que más o menos solamente indica sentido. Entonces aquí sería 4.2 menos 0.85 por punto 21 y esto por 15.30. Y esto da 61.50. Y luego habría que calcular el C sub C.
El C sub C es la resultante de las fuerzas de compresión, que sería 0.85 por bien, sí, 113.79, bien, 79 toneladas. Y también en compresión. Ahora, en este caso en particular, se cumplen las mismas reglas que en el caso anterior. El P sub N que sería igual a todas las fuerzas de compresión menos la fuerza de tracción. En el momento, los brazos palancas no van a cambiar. Lo que sí puede haber aquí un problema con respecto al 2C. Tal vez para el cálculo del momento debamos hacer aquí un pequeño dibujito, a fin de que nos oriente los sentidos de los momentos. Entonces, por acá, la capa 1, la capa 2, la capa 3, la capa 4. La capa 1 está en tracción, la capa 2 está en compresión, la capa 3 está en compresión, la capa 4 también está en compresión. Luego por acá habría que considerar la resultante de las fuerzas de compresión, bien, que se desarrolla en el concreto. C sub C. C sub C. C sub C. Todas las fuerzas internas que se requieren para equilibrar la fuerza externa. La excentricidad medida desde el C. Bien. Ahora, estos son los sentidos de las fuerzas que nosotros hemos calculado, ¿no? Y nos darán lo siguiente. Con respecto al momento, porque eso es lo más difícil, ¿no? F sub S1, o vamos así en orden. C sub C genera un momento en sentido opuesto al de acá. Pasa al otro lado con signo così. F sub S1 genera momento en sentido opuesto que la carga externa. Pasa al otro lado como così. F sub S2 genera un momento que tiene el mismo sentido de P sub N. Pasa al otro lado con signo F sub S3 y F sub S4 en sentido contrario, pasan como così. Es decir, aquí debería quedar el momento calculado de este modo. A ver, el momento M sub N. C sub C, que es 113.79. El brazo palanca 20 menos O. El brazo palanca aquí sería 25.50 entre 2 menos 20. Me puedo sumar acá. 20 menos 25.50 entre 2. Lo dividimos entre 100. Más F sub S1 7.67. Su brazo palanca 32.5 menos 20 entre 100. Y luego menos F sub S 2, que sería de 5.75
25.63, su brazo palanca 24.15, el brazo palanca de su 2, ¿cuánto fue? ¿Ah? 24.17 menos 20. Pero aquí ya le estamos antecediendo el signo menos. Y luego más el momento que genera F sub S3, que es de 15.14 por el brazo palanca 20 menos 15.83 y más 61.53 por 20 menos 7.5. Bueno, aquí olvidé dividirlo entre 100. Acá también debería ser así, más 61.53 entre 100 por 20 menos 7.5. Aquí entonces el que va a generar un momento que se reste al resto sería F sub S2. ¿Se acuerdan? Miran, todos los momentos que tienen sentido contrario al que genera la fuerza externa, menos todos los momentos que generen o que tengan el mismo sentido de aquel producido por la fuerza externa. F sub S2 genera un momento con respecto a este punto en sentido horario, que es el mismo sentido que genera la fuerza externa. La fuerza externa genera un momento también de sentido horario. Bien. De los cálculos que estamos haciendo, entonces P sub n resulta de algo y M sub n resulta en algo. P sub n creo que no hay mayor dificultad porque, como comentaba, viene a ser todas las fuerzas de compresión menos las fuerzas de tracción. Y estamos obteniendo 188.42 toneladas. Y luego M sub n en hacer las operaciones, 17.30 toneladas metro y medio. Creo que está bien. 17 puntos. Y una excentricidad de 0.09 metros. ¿Cómo se interpreta este valor? La interpretación sería la siguiente. Nos interesa también que se vaya viendo. Si estudiamos esta columna con una excentricidad de 9 centímetros, la
excentricidad de 9 centímetros, 9 centímetros, y la carga se va incrementando desde cero hasta la carga que conduce a la falla. Se sigue incrementando la carga con esa excentricidad hasta que llegamos a la carga de 188.42 toneladas. Esa carga que genera que la fibra extrema comprimida desarrolle una deformación de 3, es decir, ocasiona que la columna falle. También se puede ver que para que la columna falle se necesita una carga axial de 188.42 toneladas en compañía con un momento de 7.30 pulgadas. Son dos modos de visualizar el asunto. Ahora, los cálculos que han precedido, lamentablemente me olvidé de hacer un comentario, pero ustedes habrán notado que el esfuerzo en la capa 1 es menor que F, Y. Eso significa que en la falla el acero más traccionado está incursionando en la etapa y que el modo de falla debería ser una falla por compresión, es una falla frágil, ¿no? Bien, entonces vamos con otro valor. Ingeniero, disculpe, el valor de compresión es con un C de 0.30, ¿no? ¿Para cuál es El CC. el CC? Sí. 113.72. Es para un C de 0.30 centímetros. Sí, pero con una profundidad de... De 30. No, pero la profundidad es lo que compresiones. El A. No, 25.5. Sí, Pero para un C de 30 es ese cálculo, ¿no? sí, para 30 centímetros. Ese valor no es el correcto del CC. ¿Por qué no sería el correcto? 113 no, sería 136.55. Pero eso lo calculamos con 30 centímetros. Claro, si yo le puede ser una... A ver. 136. A ver, ¿puedo borrar por acá? El valor de C sub C sería así. Es 0.85 F'C A por B. ¿Estamos? Bien, es decir, C sub C sería 0.85 por 0.21 a 25.50, ¿no? Y por B que es 25. Ese sería tal vez. Claro, usted está trabajando con C, pero de acuerdo a la metodología y a lo propuesto por WINE, se trabaja con la profundidad reducida, que es A, ¿no? A es afuera de la beta 1C. Está acá. C es mayor que A. Todas las fuerzas de compresión menos la fuerza de tracción. A ver, ¿no es 188.42? A ver, debería ser 113.79 más 61.53 más 15.14 más 5.63 menos 7.67. ¿Y cuánto sale? 188.42 es lo que sale. Recuerden, es todas las fuerzas de compresión menos las fuerzas de tracción. Y con respecto al momento, la regla también es simple. Hay que considerar como la suma de todos los momentos que, a ver, para ponerlo en orden, ¿no? Del equilibrio de momentos P sub N por E en sentido horario menos F sub S1 por su brazo palanca más F sub S2 por su brazo palanca menos F sub S3 por su brazo palanca menos E sub C por su brazo palanca menos F sub S4 por su brazo palanca igual a C. Y luego despejamos P sub N por E, que debería ser N sub. Cuando despejamos y luego
pasamos hacia la derecha los otros términos, vamos a obtener lo siguiente. En el otro lado de la ecuación, los momentos van a ser positivos si es que tienen sentido contrario. Los momentos producidos por las fuerzas internas serán positivas si es que generan una tendencia a la rotación contraria a la producida por la fuerza externa, ¿no? Esto es, F sub S3, F sub S4, C sub C y F sub S1 generan un momento en sentido anti contrario al momento producido por la fuerza externa. Por lo tanto, en el otro lado de la ecuación serán positivos. En cambio, F sub S2 genera una tendencia a la rotación que tiene el mismo sentido del momento generado por la fuerza externa. Al otro lado de la ecuación pasará como negativo. Entonces, un poquito ya generalizando, para calcular los momentos, deberíamos considerar como la suma de los momentos generados por las fuerzas internas, ¿no? En esa sumatoria se considerarán como positivas aquellos momentos que tengan sentido contrario al producido por la carga externa y como negativos aquellos momentos que tendrán el mismo sentido que la fuerza externa. En esa sumatoria, ¿no? En esa sumatoria. Bien. Con el valor de C que hemos calculado, estamos obteniendo un T, ¿no? Ahora tomemos un valor de C menor que me corresponde a la falla balanceada. Coloquemos acá 5. P sub N y M sub N para un valor de C de, vamos a poner 12 centímetros, que como ven es menor que el valor balanceado, que es de 19.11 centímetros. 19.11. El valor de A, 0.85 de 12. Entonces, el 85% de 12 es 10.20 centímetros. 10.20. Bien. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Es calcular cuánto vale P sub N y cuánto vale M sub N. Ya no les voy a ayudar. A ver, lo que queremos ya es de frente, saber cuánto vale P sub N y M sub N. El procedimiento ya se ha definido. Hay que calcular los esfuerzos en cada una de las capas, hay que calcular las fuerzas que se desarrollan en cada una de las capas, hay que calcular la resultante de las fuerzas de compresión que se desarrollan en el concreto, plantear el equilibrio de fuerzas internas y fuerzas externas, en lo que es P sub N, todas las fuerzas de compresión menos todas las fuerzas de tracción. En lo que es el momento, bueno, hay que considerar lo que hace rato mencionaba con respecto a los sentidos de los momentos. En la sumatoria de momentos producidas o producidos por las fuerzas internas, se tomarán como positivo aquellos momentos que tienen sentido contrario al producido por la fuerza externa, y negativo aquellos momentos que tengan el mismo sentido de aquel producido por la fuerza externa. Entonces creo que con eso tenemos bastante. El objetivo es tener esos 3 puntos más el próximo que voy a mostrar cómo se calcula. Ya tengo una idea de cómo se hace esta curva de interacción. Vamos a calcular la curva de diseño. Y luego ya vamos a entrar a usar el programa. Con el programa vamos a revisar si los resultados que hemos obtenido son los adecuados o capaz hemos tenido un
por ahí un error, o capaz el programa está equivocado. En columnas, en el diseño, ya aplicando la metodología o la filosofía del diseño sismo resistente, también se van a establecer niveles, ¿no? El primer nivel es la resistencia nominal. ¿Ya? Y con esa resistencia nominal, por ejemplo, se va a hacer el cálculo o la verificación de columna fuerte, viga, débil, ¿no? Ese concepto es para proporcionar o conducir a que las secciones más débiles estén en las vigas y no en las columnas. Las secciones que se van con las que se van a concentrar las deformaciones inelásticas van a ser las secciones débiles, ¿no? Las vigas las vamos a condicionar para que sean débiles con respecto a las columnas. Para eso, simple, hay que manejar el concepto de resistencia nominal de las columnas. Para calcular la cantidad de acero que debe llevar la columna, vamos a usar la resistencia de diseño. Con eso vamos a verificar si la cantidad de acero es o no la adecuada. Y luego, cuando calculemos la cantidad de estribos, vamos a usar el concepto de la resistencia probable. Entonces, todos esos niveles requieren que nosotros estemos lo más duchos con respecto al cálculo de esta curva de diseño, ¿sí? Para poder interpretar todos esos niveles que les estoy mencionando, ¿sí? Entonces, a ver si le damos mano a la obra. ¿Quién no ha traído su calculadora? ¿Quién más no ha traído? Porque he traído una docena de calculadoras. El ingeniero. Si hay algún inconveniente, me llama, por favor, para poder ayudarnos. Dígame. 4.2. Sí, porque es Luego hay ingenieros que todavía están por ahí un poquito mal. Y les voy a dejar ahí algunas referencias hidrográficas para que lean esto. Lo interesante es que avancemos todos, si es factible, digamos, al mismo ritmo, ¿no? Que no se vaya a quedar uno. A ver, ¿cuántos sale con esto? 19.32 toneladas. Insisto sobre la idea, aquí tal vez está más claro la diapositiva con respecto a la sumatoria de momentos.
debe haber equilibrio entre el momento producido por la fuerza externa y las fuerzas internas. La fuerza externa que conduce a la falla a la columna se llama peso y tiene una excentricidad que es como y las fuerzas internas tienen sus brazos palancas con respecto al centroide, que aquí han sido descritos de este modo: H medios menos de 1, H medios menos de 2, H medios menos A medios y así sucesiva. Son los brazos. El momento que genera la fuerza externa en este caso es de sentido horario. Ese momento debe ser equilibrado por las fuerzas internas. La sumatoria de los momentos producidos por las fuerzas internas debería calcularse de la siguiente manera, ¿no? Los momentos producidos por las fuerzas internas que tengan sentido contrario al momento producido por la fuerza externa, en esa sumatoria debe tomarse como más, ¿cierto? Y aquellos momentos producidos por las fuerzas internas que tengan el mismo sentido que el momento producido por la fuerza externa, en esa sumatoria debe colocarse como menos. En este caso en particular, P sub n está en sentido horario. ¿Qué fuerzas internas generan momentos en sentidos contrarios? F sub S3, con respecto a este punto, sentido antihorario, C sub C y F sub S4. Los momentos producidos por F sub S3, C sub C y F sub S4 serán como positivos en esa sumatoria. En cambio, F sub S1, F sub S2 generan tendencias a la rotación o momentos que tienen el mismo sentido que el momento producido por la fuerza externa. En esa sumatoria de momentos, el momento producido por F sub S1 y F sub S2 deben colocarse con signo menos, ¿no? Bien. Creo que en este cálculo la fuerza que se desarrolla en la capa 3 va a generar un momento en sentido positivo, no sentido positivo o negativo, porque estamos horario antihorario, ¿no? A ver, en la capa 3 se va a desarrollar una fuerza de compresión, de tracción, muy bien, y esa fuerza de tracción va a generar un momento con el mismo sentido de la fuerza externa. Entonces acá tenemos F sub S1, F sub S2, F sub S3 y F sub S4. Y por acá C sub C. El centroide está por acá. La fuerza externa en este caso genera un momento en sentido horario. ¿Qué fuerzas internas generan un momento en sentido antihorario? Con respecto a este punto, F sub S1, F sub S2, F sub S4 y C sub C. Entonces en la sumatoria los momentos producidos por estas fuerzas tendrán que ir con signo más, ¿no? ¿Y qué fuerzas internas generan momentos que tienen el mismo sentido de la fuerza externa? F sub S. Entonces, en esa sumatoria, el momento producido por F sub S3 debe entrar con el signo menos. ¿Bien? Otra cosa que también hay que tener en cuenta es el cálculo de las fuerzas que se desarrollan en cada una de las. En aquellas capas que quedan fuera de la profundidad de bloque de compresiones, la fuerza sería directamente el producto de F sub SI por A sub S. Y de aquellas fuerzas que se desarrollan en las capas que quedan dentro de la profundidad del bloque de compresiones, esas deben calcularse
con la expresión que tenemos acá. El esfuerzo en esa capa menos el 0.85 del eje prima C por la sección transversal de esa capa, ¿no? Entonces, esas cositas hay que tener en cuenta en el momento de calcular el momento y la carga peso. Todos llegan a este número de 132. Les decía que hay que tratar de entrenarse en esto porque cuando entremos a diseño de columna, diseño de placas, necesitamos que estos conceptos estén a la medida que se pueda lo más claro posible. Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta calcular la condición de flexión pura. ¿No? Flexión pura. Esto sería como el punto 5 o 7, no recuerdo. M, flexión pura. Momento, resistencia. Y en la condición de flexión, para que exista flexión pura, es decir, no exista carga axial, el concepto es simple. La excentricidad, que es la relación entre el momento y la carga, tiene que ser igual al infinito. ¿Bien? Eso sugiere que P sub n tiene que ser igual a 0. Es decir, el C sub C más la sumatoria de los F sub SI tiene que dar igual a 0. En esa sumatoria de los F sub SI, recuerden, es todo lo que es compresión menos lo que es tracción. Ese puntito, por si acaso, para no perder la relación de lo que estamos haciendo, está por acá, M sub N, peso. Ese puntito está acá, es el MN, flexión pura. Miren, entonces la condición es que la carga axial sea igual a 0. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, buscar un valor de C. ¿Se acuerdan? Todo está en función de C. Buscar un valor de C que genere que C sub C más esto de acá nos dé igual a C. ¿Eso cómo se hace? A través de procesos iterativos. Vamos asumiendo diferentes valores de C. Tanto. ¿Y cuál será la respuesta? Aquel que me dé que la carga axial sea igual a 0. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, hemos hecho esos cálculos y ojalá lo encuentren por acá. Bien. A ver. Y de acuerdo a lo que, bueno, calculado, resulta que esta condición se va a dar cuando C es igual a 13.97 centímetros. Eso lo estimado, como indico, haciendo un proceso iterativo, ¿no? Voy asumiendo un valor de C hasta que resulte que esta cambia de aproximadamente igual a 0. Entonces, a ver, verifiquemos si en realidad se presenta esta cosa. ¿Sí? Volvamos a hacer todos los cálculos, pero ahora ya con un valor de C de 13.97. ¿Está? A ver, entonces, nuevamente trabajamos, en este caso trabajan ustedes, y volvemos a hacer todo, pero ahora para 13.97 centímetros. ¿Qué tenemos que calcular? Probablemente cuánto vale F sub S1, F sub S2, F
S3, F sub S4 y luego debemos calcular cuánto vale C sub C. Si ya lo tiene A, bacán. ¿Cuánto sale, ingeniero? El valor de A es beta 1 C 13.97 por 0.85 por 13.97. ¿Cuánto resulta, ingeniero? 64.26 toneladas en tracción. Bien. 23.94 toneladas en tracción. 4.55 En tracción. y 39.78 ¿Ya? Y luego 52.97 en compresión. ¿Y la sumatoria da 0? ¿Cuánto da? Un 0.0. Bueno, no va a salir 0 porque va a ser, habría que probablemente tomar mayor cantidad de cifras. Sí. Pero lo que quisiera es, por favor, que no tomen como referencia los valores que el ingeniero ha calculado ya con su Excel, sino que ustedes hagan el cálculo manual y determinen a ver si los valores calculados por el colega son o no son los correctos. Por favor, a ver si hacemos eso, o sea, esto es como que en la reiteración algo se ha de aprender, ¿no? Volvamos entonces. A ver, no sé si hacemos un receso y a ver, mientras van almorzando, van calculando pues eso, ¿no? ¿Les parece? Muy bien, a ver. Vamos con este punto de cálculo. ¿Cuándo vamos a encontrar el MN0? Cuando la excentricidad sea igual al infinito. ¿Y cuándo va a ser la excentricidad igual al infinito? Cuando el denominador sea cero. Es decir, cuando P sub n sea cero. Entonces, cuando el C sub C más estas cantidades sea igual a ¿se acuerdan que para cada valor de C voy a encontrar un valor particular de P sub n y M sub n que conducen a la falla A? Entonces lo que tengo que hacer ahora es ir asumiendo una serie de valores. ¿Qué tal con C tanto? ¿Y qué busco? ¿Cuál sería mi digamos, valor esperado? Que la sumatoria de estos te va a dar igual a. Entonces, asumo C, asumo. ¿Tienes en plan? ¿No? Irán asumiendo 100 veces hasta que me diga. ¿No? ¿Bien? Eso es lo que hay que hacer, ir asumiendo este valor para obtener el valor objetivo de C. Entonces eso se va asumiendo. ¿Ya? Entonces, a ver si tenemos esto para la travesita.